Bueno, pues bienvenidas. El tema del día de hoy de nuestro libro de Max Lucado es este capítulo que se llama ¿Cómo escuchar a Dios? Y habla de que Dios, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Él es nuestra ayuda fiel, de cómo el Espíritu Santo que está con nosotros nos guía, ¿verdad? De eso se trata el capítulo del día de hoy. Y le voy a dar para adelante. Bueno, ya ven que hemos estado viendo como nombres del Espíritu Santo o como algo, porque se refieren a algunas cualidades que Él tiene y con las que Él trabaja, ¿no? Y entonces, pues hoy estamos hablando de el Espíritu como una columna de nube y de fuego, porque no sé, hace referencia a cuando Israel, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Y había una columna de fuego que los guiaba a través del desierto, que los guió a través para cruzar el mar, ¿verdad? Y entonces no estaban solos, ¿verdad? No, o sea, Dios iba Moisés con ellos, pero Dios iba delante de ellos, dice así la Biblia, él iba delante de ellos con guiándolos con una columna de fuego durante la noche y como una nube durante el día, ¿verdad? Así los estaba guiando el Señor y entonces pues ellos se, pues estaban saliendo, no, nunca habían salido de ese país, durante 400 años vivieron en Egipto y imagínense el estrés de salir a un lugar nuevo, ¿no? Y de hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces ellos pudieron descansar en el Señor, dejándose guiar por esa columna, ¿verdad? No tenían que tomar ninguna decisión eh, en el sentido de hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque él les guiaba y les decía por aquí es, ¿verdad? Y entonces ellos lo veían y hacia donde iba la columna ellos se dirigían, y entonces tenían ese descanso de decir, bueno, ¿qué tal si me voy para acá y está mal? ¿Qué tal si me voy para allá y no llegamos a ningún lado o nos equivocamos de camino o encontramos peligro en el camino? No tenían que preocuparse de nada de eso porque el Señor sabía hacia dónde iba y entonces Él los guiaba, ¿no? Y dice que en nuestra vida, y bueno, sí, en la vida de todos, no nada más en la vida cristiana, ¿verdad? Dice, todo se trata de decisiones que tomamos y las consecuencias que conllevan, ¿verdad? Así es la vida como Dios la diseñó, de que cada día tomamos decisiones chiquitas, muchas chiquitas, unas muy grandes, unas muy complejas, unas que decimos, híjole, las consecuencias de esta decisión pueden durarme, pues no sé, para toda la vida, ¿no? Hay decisiones muy importantes que a veces tomamos y todas esas cosas pues acarrean ansiedad, ¿no? Dice, ¿qué sucede si tomo la decisión equivocada? Yo en mi vida, por ejemplo, los muchachos, que quizás me equivoco de la carrera que voy a estudiar, ¿verdad? Y si voy al sur cuando yo debería ir al norte, ¿qué tal si, qué haré? ¿Me mudo o me quedo? ¿Me caso o no me caso? ¿Lo retengo o lo suelto? ¿Verdad? Son siempre muchas decisiones que tenemos que estar tomando que nos roban la energía. Y yo creo que a veces mm, yo cuando veo personas, bueno, aquí en mi casa, ¿verdad? Mi esposo o alguien que están muy preocupados, a veces los veo y digo, como que eso te drena la energía, ¿no? Estás a veces cansado y le digo, como que, ¿qué hiciste? Parece que cargaste 100 bultos de arena, ¿no? Porque estuvo pensando y pensando, te ves cansado. Estuvo pensando muchas cosas, dándole vueltas a la decisión que tenía que tomar y eso lo agotó, ¿no? O no sé si les ha pasado eso a ustedes, que algunas decisiones que a veces enfrentamos y nos quedamos así, ¿no? ¿Y qué sucede si me equivoco? Y si no era para acá, ya era para allá. Entonces, estarle dando vueltas tanto a eso, pues nos cansa y nos drena la energía, ¿no? Y pues conlleva mucha ansiedad. Pero el Espíritu Santo está aquí para dirigirnos, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que Él también es una guía. Y dice el Salmo 23:3, en esta versión me gustó mucho, nunca lo había visto de esta manera. Dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. No sé si ustedes lo conocen, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, ¿no? Yo así me lo sabía de memoria, pero aquí dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. ¿Qué significa? Que Él es un pastor, Él es un guía, honra su nombre, honra ese ministerio que Él tiene cuando Él me guía por la senda correcta. Y Él tiene que ser capaz de hacerme entender a mí cuál es el camino correcto,
tiene que darse a entender, ¿verdad? Para que yo pueda saber cuál es el camino correcto y así él honra su nombre, ¿verdad? De pastor y de guía. Entonces, me encantó, sí, conozco desde hace mucho el Salmo 23, pero nunca lo había visto de esta manera, como él eh, eh, da gloria a su propio nombre al guiarnos por un camino correcto, ¿verdad? Y vamos a leer las citas que están aquí en Nehemías, en Ezequiel y en Isaías. A ver si me pueden ayudar a buscarlas y las vamos a leer. Nehemías 9 del 19 al 20, Ezequiel 36, 27 e Isaías 63 del 11 al 14. Si lo tienen, ayúdenme a leer. Y bueno, normalmente en la Biblia habla mucho de esta escena que estamos viendo aquí, de cómo el Señor los guió. En Nehemías lo habla, en Ezequiel lo habla, en Isaías lo habla, todos estos personajes que escribieron recordaban lo que el Señor había hecho y decían, Él nos guió, Él es un buen pastor, ¿verdad? Y por eso vamos a leer lo que ellos decían. ¿Alguien ya la tiene? ¿Alguien ya tiene Nehemías? Pues si no es así, lo voy a leer yo. Nehemías 9, 19 dice, tú con todos tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Verdad? Y el 20 dice, y enviaste tu buen espíritu. Entonces, fíjense, aquí nos está hablando de que esa columna de fuego y esa nube eran el espíritu de Dios. Dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed, ¿verdad? Entonces, que aquí ya nos está diciendo Nehemías, también Isaías nos lo va a decir, que esa columna era la presencia de Dios, o sea, era el Espíritu de Dios que iba delante de ellos. Y él va, así se manifestó desde el Éxodo, ¿verdad? Y ahorita lo hace de la misma manera. ¿Alguien tiene Ezequiel 36, 27? Y Yo, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, Clau. Entonces aquí nos está diciendo en Ezequiel que al poner él su espíritu en nosotros, él nos va a guiar para que podamos hacer su voluntad, porque a Ujú. veces, más bien sin su ayuda, sin que él nos esté diciendo cómo hacer las cosas y qué es lo que él quiere y cuál es su voluntad, ¿cómo podemos nosotros andar en sus caminos? Necesitamos eso que Ezequiel nos estaba profetizando. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes para que ustedes sepan qué hacer y hacia dónde ir, ¿no? Isaías 63 del 11 al 14. su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? El que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés y el que separó las aguas a su paso para ganarse renombre eterno. ¿Dónde está el que guió a través del mar profundo, como a como a caballos en el desierto, sin que ellos tropezaran? El Espíritu del Señor les dio descanso como a ganado que pastaba en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Gracias, Leti. Aquí en este pasaje está muy bonito porque habla de el espíritu. Dice que él puso su espíritu como un pastor, ¿verdad? Él ya le dijo que él es guía y ya dijo en este pasaje que él es pastor y que los atravesó el mar. No había manera
de que ellos pasaran por ahí, ¿verdad? Él es el que hace camino en donde no hay, ¿verdad? En donde no se puede. Entonces, Él es el que nos abre camino y dice, nos preguntan a ti, aquí en el libro, dice, ¿quién guió a los antiguos esclavos a través del mar? El Espíritu de Dios. ¿Y quién guía hoy a los hijos de Dios? El Espíritu de Dios. O sea, siempre ha sido Él, el Espíritu Santo, el que nos da esa guía, ¿verdad? Y vamos a ver qué promete Jesús en Juan 16:13, ¿verdad? Y ahí habla de que precisamente este ministerio del Espíritu es darnos dirección y guianza, ¿verdad? Cuando la necesitamos, cuando estamos en una encrucijada y tenemos que decidir, Él está ahí, ¿verdad? Porque esa fue su promesa. Juan 16:13. Ahora sí nos pusieron muchas citas, ¿verdad? Porque pienso que es algo que la Biblia menciona mucho. Dice aquí que el llamarlo pastor aparece muchísimas veces, no me acuerdo qué número dice aquí en el libro, pero más de 100 veces aparece Dios como pastor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tiene un ministerio de dirigir y de guiar, ¿verdad? Y en Juan 16:13, ¿qué nos promete? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Qué padre, ¿no? Que Él nos va a anunciar lo que está por venir, ¿no? Ese es el ministerio del Espíritu Santo. No tenemos por qué vivir en esa confusión, ¿verdad? De no sé qué hacer, ¿verdad? Y me estresa mucho no tomar la decisión correcta, porque el Espíritu Santo tiene ese ministerio de dirigirme por verdes prados, por el camino correcto. Yo sé que a veces nuestra vida no parece en verdes prados, a veces el Señor nos hace pasar por el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Pero Él sabe que ese es el camino que tenemos que seguir y por ahí nos va a ir bien y el Señor nos va a sacar finalmente a un lugar bueno. Él tiene algo bueno para nosotros, aunque a veces veamos que se pone oscuro el camino, ¿verdad? Entonces, esa es la guía. Sí, lo mismo que Él guió a los esclavos que salieron de Egipto, ahora Él guía a sus hijos a través del mismo Espíritu. A mí me encanta este ministerio del Espíritu, se me hace asombroso, ¿verdad? Y me da mucha seguridad y me da mucha paz. Y luego nos dice aquí que cómo aprendemos, ay, ¿cómo quito esto? ¿Cómo aprendemos a seguir? ¿Cómo aprendemos a seguirlo? ¿Y por qué a veces eh, no lo detectamos? Porque a veces siento como que más bien no siento que el Espíritu Santo me esté guiando, ¿verdad? Y me siento un poco perdida, lo siento lejos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso de que yo a veces siento que no escucho su voz, ¿verdad? Y entonces nos platica una anécdota muy chistosa que creo que sí fue real, ¿verdad? Que dice que los pastores turcos se dieron cuenta de lo peligroso que es una oveja que se pone en mal camino, porque una que se cruza la barda, la sigue otra, y luego pueden ser, dice que en esta noticia que él informa, 1,500 ovejas saltaron al desfiladero. ¿Verdad? No todas murieron, porque como las últimas que saltaron cayeron sobre el cuerpo de las otras que ya estaban muertas, pues se salvaron, ¿verdad? Pero qué peligroso es, y dice aquí que si las ovejas pensaran, ¿verdad? Bueno, pensaran, razonaran, se pusieran a razonar sobre lo que pasó, entonces dirían esto, ¿no? Bueno, las que saltaron parecían necias, pero no es probable que haya 1,500 ovejas equivocadas, ¿cierto? Y él dice, sí puede, sí es muy probable que haya 1,500 ovejas equivocadas que hicieron lo que no debían hacer, ¿verdad? Y se pregunta a la ovejita, ¿me hace una oveja rara el no seguir a la mayoría? ¿Y por qué nos da este ejemplo? Porque nos pregunta que si, qué es lo que estamos siguiendo, qué es lo que tiene autoridad en nuestra vida para guiarnos, ¿verdad? Si queremos aprender a seguir la voluntad del Señor, entonces no tenemos que seguir, algo que no tenemos que seguir es a las demás personas y a la mayoría, lo que hace la mayoría, no tenemos que seguir lo que la cultura nos dicta. Dice que si ¿quién tiene autoridad en tu vida? Si la respuesta es la gente,
la gente tiene más autoridad en tu vida que la palabra de Dios, que o tú no le has preguntado al Señor, entonces no vas a discernir la voluntad de Dios. Si la cultura tiene más peso para ti o si las estrellas se refiere a que hay gente que toma decisiones en base a los astros, ¿no? Al zodiaco y así. O también a las estrellas de televisión, gente famosa que dice esto y es tendencia y ahora todos lo vamos a hacer, ¿no? Como ovejas que saltan por el desfiladero, porque pensamos que alguien famoso, pues sabe estar bien, ¿no? Y ahí vamos las 1500 ovejas a saltar por el desfiladero. Pero si queremos aprender a escuchar al Señor y a discernir su voz, a ver, vamos a ver qué nos dice Romanos 12:2. A ver si alguien la tiene en la nueva traducción viviente. Romanos 12:2. Bueno, se las leo yo porque aquí en el libro aparecía, le estuve buscando qué traducción venía y decía, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué maravilloso que Dios tiene algo perfecto para mí, pero que también me va a agradar, que también me va a gustar, ¿verdad? Que dice aquí que es buena, que es agradable y que es perfecta. Qué hermoso es andar en esos caminos cuando tienes la seguridad de que lo que estás haciendo te está guiando a la paz, ay, qué agradable es andar. Dice, los caminos del Señor son deleitosos, son un deleite, son agradables, son buenos, son perfectos. Me queda como anillo al dedo esta situación que yo estoy escogiendo, ¿verdad? Qué padre que así fueran todas las decisiones que tomamos. Y entiendo que no siempre vamos a sentirnos así, pero si estamos buscando dirección en nuestra vida y no estamos siguiendo a las mayorías, ¿verdad? No estamos siguiendo la cultura de este mundo, ni las conductas, la forma de pensar de este mundo, entonces vamos a encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él se dedica a eso, a guiarnos y a dirigirnos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que lo peor que me puede pasar en el mundo es estar perdida. Si ando buscando en el Google Maps un lugar y voy dando vueltas y me guía por donde está cerrado y no, eso me estresa mucho, ¿verdad? Siento que es lo peor que me puede pasar, estar perdida. Y a veces he soñado que así me pasa, ¿verdad? Cuando estamos en ciertas, pasando por estrés en nuestra vida que no sabemos qué decisión tomar. Eso me estresa mucho, el pensar que no estoy tomando la decisión correcta y me estoy perdiendo, ¿no? Y el Señor no permite eso, ¿verdad? Si le pedimos que Él nos guíe, Él va a dirigir nuestra vida. Y nos está diciendo también en Éxodo, desde entonces, fíjese, desde que ya estaban en el desierto, el Señor les decía en Éxodo, no imites la maldad de las mayorías, lo mismo que nos dicen en Romanos, no imites la cultura, ¿verdad? Aunque te sientas como la ovejita que está aquí rara, ¿verdad? Dice, no es que seamos raros, pero Dios sí nos ha llamado a ser diferentes. Nos sentimos a veces como que no somos parte, ¿verdad? Como que no pertenecemos, como que hacemos las cosas de una manera, pues, diferente y es como que complicado a veces sentirse marginado, ¿no? Decir, ay, pero es que tú, sobre todo cuando eres más jovencita, bueno, yo creo que a cualquier edad, pero me acuerdo que mis hijas normalmente te dicen, pero pues es que todo el mundo lo hace. Pues sí, pero tú no, ¿verdad? Porque tú eres especial. Dios te ha llamado a ti, tienes un propósito en la vida, amas a Dios, entonces tú no puedes hacer lo que hace la mayoría, ¿verdad? No es que seas rara, dice, no es que seas un fenómeno, porque entiendo que es muy feo sentirse así, dice Max, pero sí, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Por eso en Romanos nos dice que no nos conformemos a este siglo, que sigamos, que dejemos que Dios transforme nuestra mente, porque Él tiene algo bueno, una buena voluntad perfecta y agradable para nuestra vida, si lo seguimos a Él. Y seremos la ovejita que se quede sola a veces, ¿verdad? Todas van saltando al desfiladero. ¿Qué ovejita inteligente será la que no siga la mayoría y se salve, ¿verdad? Y salve su vida. Bueno, vamos a continuar. Y luego nos dice,
que pasó yo tampoco había dado cuenta de esto hasta que leí también en el libro. Yo siempre pensaba que la columna de fuego iba delante de ellos, pero entendí que llegó un día en Éxodo 40:34 que, bueno, Dios le dio todas las instrucciones a Moisés de cómo tenía que construir el tabernáculo, de cómo se tenían que formar, ¿verdad? A unas tribus se iban a la derecha, otras a la izquierda, unas al norte, otras al sur, así. Y en medio estaba el tabernáculo. Y cuando ya Moisés logró hacer todo eso, al final del libro, en Éxodo 40:34, dice que la columna que los guiaba se vino así como en un remolino y se entró en la tienda de reunión y se posó en el arca, sobre el arca del pacto en el propiciatorio. Ahí la presencia de Dios se sentó, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a habitar y esa era ya su habitación, ya no iba allá en el cielo lejos, que dice que en el cielo había una columna de nube allá lejos guiándolos. No, ahora estaba en medio del pueblo, ¿verdad? Y no lo había entendido hasta que leí este pasaje. ¿Por qué? Porque es la señal de que Dios estaba con ellos era esa nube, ¿verdad? Y si la nube se levantaba del tabernáculo y se movía, entonces ellos significaba que se tenían que parar y mover hacia donde la nube iba. Ellos iban siguiéndola a todas partes donde la nube se movía, pero cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, entonces habitaba Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Y así es lo mismo hoy. El Espíritu de Dios, nos dice Max, el día que decidiste seguir a Jesús, se produjo un milagro invisible como en Éxodo 40, ¿verdad? El Espíritu descendió igual, ¿verdad? Dice Max, me imagino en mi mente que en un torbellino de fuego bajó sobre ti y se posó directamente sobre mi cuerpo, ¿verdad? Y vino a habitar dentro de mí. Y dice, es un milagro invisible, nadie se dio cuenta, no lo viste con tus propios ojos físicos, ¿verdad? Pero eso es verdad, eso dice en Juan 14:17, esa es la promesa. El Espíritu descendió del cielo cuando decidiste aceptar a Jesús y estableció su residencia dentro de ti y te convertiste en su lugar de morada. Así como el Espíritu de Dios moraba en esa tienda que Moisés construyó, ahora el Espíritu de Dios mora en cada cristiano el día que decide seguir a Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 14:17 y Juan 14:23. Juan 14:17 y Juan 14:23. ¿Alguien me ayuda? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias, Leti. Entonces, vean cómo él no está en todo, o sea, el Espíritu de Dios no habita en cada persona, solamente en los que reciben a Jesús. El Espíritu es un Espíritu de verdad porque nos guía, dice aquí, nos guía a toda verdad. Y Él verdaderamente vive en los que han aceptado a Jesús. Y el versículo 23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, ¿verdad? Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Gracias, Leti. Qué maravilloso, ¿no? Que Él decidió habitar dentro de nosotros y si nosotros le obedecemos y queremos seguir a Jesús, dice que Él viene a ser una habitación dentro de nosotros. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu del Señor. Igual, lo mismo que pasó en Éxodo, en el desierto, ahora pasa en nuestro tiempo a los que queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Y Él viene a habitar. ¿Para qué? Igualito que cuando Él se para y se va, pues yo me paro y me voy. Y si Él dice brinco, brincas, ¿verdad? Hacemos lo que el Señor nos guía y sabemos que Él tiene algo bueno y tiene una buena voluntad para nosotros y por eso lo seguimos. Y déjenme mover esto. Luego nos dice, el Espíritu se mueve dentro de nosotros para guiarnos con dos herramientas. Uno es la palabra escrita, que es las escrituras, ¿verdad? La Biblia, y otra, la voz.
¿verdad? Vamos a ver por qué Max dice esto. Y bueno, este salmo lo conocemos súper bien, el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos caminar en un mundo a oscuras? No se puede, nos vamos a tropezar con cualquier cosa y nos podemos caer en un hoyo, ¿verdad? Y podemos morir. Sí, depende del camino que estemos andando, ¿verdad? Si es peligroso. Pero dice que no es esa palabra escrita, ¿verdad? Es una lámpara en nuestros pies para que no tropecemos. Esa es indiscutiblemente la primera herramienta y la más segura con la que el Espíritu de Dios nos dirige, ¿verdad? Él se mueve dentro de nosotros y habla a nuestro corazón a través de su palabra. Eso no hay duda, todos los cristianos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y queremos entender su voluntad que está ahí escrita. Y luego nos dice la voz. ¿A qué se refiere con la voz? Bueno, porque a veces necesitamos como que alguna dirección específica para nuestra vida y primero abrimos nuestra Biblia y después el Señor obra en nuestro corazón haciéndonos entender cuál es su voluntad. Vamos a ver qué dice en Hechos 16:7, porque a los discípulos el Espíritu Santo los guió varias veces y también lo sigue haciendo y sigue guiando a su iglesia en maneras específicas. Hechos 16:7. ¿Alguien lo tiene? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Gracias, Leti. Dios les había dicho que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio, entonces dijeron, pues bueno, vamos para allá a predicar el evangelio a esta ciudad. Y dice aquí que el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo les habló? ¿Cómo supieron que el Espíritu los estaba guiando a no entrar en esa ciudad? Dice Max, pues no lo sé, a lo mejor apareció un letrero en el cielo, a lo mejor oyeron la voz audible de Dios, a lo mejor a través de un hermano o que era profeta, bueno, no sé, a través de diferentes, o dice, a lo mejor aparecieron letras que ellos pudieron leer. Para Dios, la verdad, no hay nada imposible y Él se puede manifestar como Él quiera y no podemos decir que no fue Dios, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia nos asegura que el Espíritu les habló y les dijo, en esa ciudad no. Y bueno, más adelante, si continuamos leyendo Hechos, después predicaron el Evangelio en todo Asia y en ese lugar también, pero no era el tiempo, ¿verdad? El Señor estaba preparando otras cosas, el Señor es el que dirige la iglesia, el Espíritu Santo es el que sabe cuál es el momento, cuál es el tiempo, cuáles son las personas, cuáles son las conexiones que se tienen que hacer para que los ministerios funcionen, para que el Evangelio sea predicado. Es su obra, no la obra de los apóstoles, o que se llama Hechos de los Apóstoles, iban ellos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí nos dice claramente que el Espíritu Santo les dijo, ahí no, o todavía no podían entrar en esa ciudad. Y luego en Hechos 13:2 y 3, ¿alguien lo tiene? Nos dice que también el Espíritu les hablaba, ¿verdad? Les volvió a hablar. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias. Entonces ellos estaban orando por saber cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que tenían que hacer. Ya tenían un llamado de predicar el Evangelio, pero ¿cómo se iba a hacer eso? Pues solo el Espíritu lo sabía, entonces los dirigía y me dijeron, apártenme, les dijo directamente a todos los que estaban ahí reunidos o los cabezas de la iglesia, les dijo, apártenme a estos dos para la obra a la que yo los he enviado y el Espíritu fue el que los envió, ¿verdad? Entonces, qué increíble cómo el Espíritu Santo habla específicamente para cada situación, ¿verdad? Y lo sigue haciendo, dice Max, ¿cómo lo hace? Yo pienso que en primera el Señor eh, es como que a cada uno nos trata de manera particular. Hay gente que dice, ay, resentí
una llamada y me puse a orar por esta situación, ¿verdad? Sentí este impulso, sentí mi conciencia que estaba intranquila, y el Señor me recordó esta cita que vino a mi mente, ¿verdad? Que yo aprendí de niña, o este himno que yo sé, y entonces el Señor, yo estaba preguntándole algo y el Señor me dio respuesta a través de una persona, a través de este himno, a través de esta palabra que está en la Biblia, y de diferentes maneras Él se mueve en diferentes personas para hacernos entender sus caminos y su voluntad. Y Max nos cuenta un testimonio que él vivió. Dice que cuando él estaba en Brasil, de misionero, decía, no sé si pagar impuestos o no pagar impuestos, porque pues la verdad es que mi sueldo me lo pagan de Estados Unidos. Dice, aunque aquí en Brasil, pues sí utilizamos carreteras y cosas públicas, entonces como que estaba en decir, no sé si pagar o no pagar impuestos, la verdad. Y dice que encontró una cita que está en Marcos, no sé si conocen ese pasaje de la Escritura, que dice que iban a pagar los impuestos, más bien les pidieron a los discípulos que pagaran un impuesto del templo. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué tenemos que pagar este impuesto, no? Si nosotros somos judíos. Y entonces les dijo, mira, ya, para que no se ofendan, les dijo Jesús, ve al agua, no sé qué, a qué lugar fueron, saca el primer pez que saques de a pescar, le abres la boca y ahí va a estar el dinero que necesitamos, pagas mi impuesto y pagas el tuyo. Y entonces cuando Max leyó este pasaje, entendió que era Dios que le estaba hablando acerca de pagar sus impuestos, ¿no? Y Dios lo dirigió directamente a hacer su voluntad. Y se me hace súper chistoso este testimonio porque a mí me pasó lo mismo junto con mi esposo, porque mi esposo estaba como en una, igual en una encrucijada de que de si pagar el diezmo antes de impuestos o después de impuestos. Y total que entendimos, ¿verdad? El Señor nos guió a pagar nuestros diezmos, a pagar nuestros impuestos con esta misma escritura. Entonces, si uno está buscando hacer la voluntad de Dios y le preguntas, Dios está súper dispuesto a contestarte de diferentes maneras, con diferentes partes de la escritura, a través de diferentes eh, cosas que Él pone en tu mente. Dice Max, a mí el Espíritu Santo me habla en mi mente, con pensamientos en mi mente. Y dice, lo entiendo súper bien, súper claro, porque mi mente le pertenece a Él. Todo mi cuerpo, yo soy templo del Espíritu Santo y mi mente le pertenece a Él. Entonces, se me hace súper claro que Él me hable a través de mi mente. Y pienso que muchas de nosotras hemos escuchado así la voz del Señor. Yo a veces cuando escucho la voz del Señor, pienso que es una voz apacible, dulce, de que nunca te condena, sino que siempre te empuja a hacer lo correcto, ¿verdad? Siempre te guía a hacer lo correcto, pero es algo que te da paz y a veces yo escucho mi propia voz, pero en mi mente, ¿verdad? Pero diferencio a veces mi voz de la de él, porque a veces hay cosas que yo no quiero hacer y que digo, esto yo no lo haría si no fuera porque tú me lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos dirige de diferente manera cuando hemos aceptado a Jesús, porque Él eso prometió, poner su espíritu dentro de nosotros. No sé si alguien nos quiera comentar o platicar algo que Dios le ha enseñado o que Dios le ha dirigido a hacer. Si quieren, váyanlo pensando y para el final dejamos los testimonios, pero piensen bien todas las veces que Dios les ha hablado y esa situación que pudieron resolver le dio dirección a su vida. Dice Max que las decisiones que tomamos son las que nos forman, ¿verdad? Las que nos hacen ser quienes somos y estar en el lugar que estamos, ¿verdad? Por eso estoy aquí, por la decisión que tomé. Entonces, ¿quién fue el que me guió a tomar esa decisión? Pues fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y quiero que piensen en esas veces y al final, si alguna nos quiere compartir, pues lo haga. Y ya por último nos están diciendo, permítame tanto. Perdón, es que mi perrito da mucha lata. Nos dice Yamax, ¿estás buscando dirección? ¿Estás en una encrucijada en tu vida? Abre primero tu Biblia. Es lo primero, ¿verdad? Abrir la Biblia porque el Señor nos habla a través de la palabra escrita. Quizá el Espíritu use un impulso, una conciencia intranquila, un recordatorio de la Escritura. Él está más comprometido en guiarnos que nosotros en seguirle. Eso segurito, porque a veces al pastor le cuesta trabajo hacer a las ovejas entrar en el camino que él quiere.
Si a una oveja le da miedo y no quiere cruzar el agua, aunque el pastor sepa que es seguro y por ahí le está pasando, la oveja se va a resistir y va tal vez a correr, tal vez de como que brinquitos para atrás o tal vez lo lastime, no sé, ¿verdad? O sea, pero de que el pastor sabe lo que es correcto y tiene la disposición de guiarlo, eso es segurísimo, ¿verdad? Que la oveja a veces le da miedo y se siente comprometida, ¿verdad? Pues es diferente, pero nuestra relación con Dios se construye confiando en Él, ¿verdad? Confiando en que lo que Él nos está diciendo es lo mejor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y al final todo va a salir bien, ¿verdad? Si hacemos lo que Él nos está guiando. Entonces, eh, comprométete en buscar cuál es su voluntad, en preguntar cuál es su voluntad y el Señor va a hablarte y te va a dirigir. Busca la voluntad de Dios y después escucha, pero nos dan como que una advertencia y un testimonio muy chistoso. Dice, no te vaya a pasar lo del panadero. Bueno, del señor que iba por el pan más bien. No manipules las circunstancias hasta que digan lo que tú quieres oír, porque así no estás buscando, no estás discerniendo la voluntad de Dios. Y dice que un señor le dijo a su esposa, ah, ya no voy a pasar por la panadería donde siempre voy, porque compraba su docena de donas, ¿no? Y y le dijo a su esposa, ay, qué bueno, pues para que ya te cuides más y vas a bajar de peso y ya. Y al otro día ya con las donas otra vez, con la caja de donas. Dice, ¿qué pasó? ¿No que no ibas a pasar por la panadería? Y le dice, mira, lo que pasa es que iba pasando, yo tenía como que esa idea de parte de Dios de no entrar a la panadería, pero bueno, y creo que iba a ser mejor para mi salud. Pasé por ahí, sentí el impulso de entrar, entonces me puse a orar y le dije al Señor, si encuentro un lugar de estacionamiento, entonces sí puedo, significa que sí puedo comprar las donas y que está bien, ¿no? Como que sí es tu voluntad. Y entonces, pues aquí están las donas, ¿no? Y dice, ah, sí, dice, sí, nada más tuve que dar como unas 10 vueltas para encontrar lugar, pero la encontré y me bajé por mis donas. Y entonces a veces dice que así somos nosotros, ¿no? De que decimos cosas para que, como que ponemos pruebas para que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír y no es así, ¿verdad? Creo que tenemos el Espíritu Santo, algo que yo pienso que Él es como que tiene una voz delicada, apacible, que no nos jalonea así de a la fuerza vas a venirte, no. Entonces, si tú a fuerza estás neciando y neciando 10 veces de que quieres entrar a la panadería, pues finalmente vas a salir con las donas y vas a decir que eso era la voluntad de Dios y no es así. Dice, no, no manipules las circunstancias hasta que te digan lo que tú quieres oír. Sé sensible a la voz del Espíritu porque Él es muy tierno, ¿verdad? Él nos guía no como al ganado y a las vacas, nos guía con amor como un pastor guía a las ovejitas, ¿verdad? Entonces, si somos ovejas mansas, que nos dejamos guiar, estamos buscando la voluntad de Dios, el Señor nos va a hablar en cada decisión que necesitemos tomar. Él te va a dirigir, esa es su promesa, ese es su ministerio y Él honra su nombre al guiarte a ti, ¿verdad? Porque su nombre es ser pastor y ser guía, ¿verdad? Y no dejarnos ahí botados en el desierto a ver qué podemos hacer por nuestra cuenta, a ver si encontramos comida y agua. Pues no, ¿verdad? Él honra su nombre con ese ministerio de ser guía de nuestras vidas.